Feliz sábado, apreciados aventureros, queridos hermanos. Qué gusto poder saludarles esta mañana de sábado 15 de mayo del año 2021. Estamos contentos porque hoy a nivel mundial se está celebrando el Día de los Aventureros. Y es nuestra primera vez que estamos celebrando esta actividad. Qué maravilloso, porque debemos nosotros agradecer a Dios por este lindo ministerio. Así que antes de iniciar, les invito a que podamos tener palabras de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos el privilegio de poder tener este culto de agradecimiento por lo que tú has hecho a través del ministerio de los aventureros, guiando a niños desde muy corta edad en este caminar de encontrarse con Jesús y de vivir con Jesús cada día. Gracias, Señor, porque hay padres que siempre han estado preocupados por el crecimiento de sus hijos. Y desde ya, Señor, oramos para que el programa de esta mañana sea de mucha bendición también para ellos. Gracias también, Padre, por acompañarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Y por acá la tengo. ¿Sabes? Te pregunto en esta mañana, ¿qué es una misión? ¿Conoces tú acerca de qué es misión? Algunos de ustedes ya han escuchado esa palabra. Los chicos y chicas de los aventureros saben que a veces tenemos que cumplir misiones y tenemos que cumplir algunos propósitos. El diccionario dice que misión es un trabajo, una función o encargo que una persona debe de cumplir. Así que, ¿quieres repetir? Repite después de mí. Misión es un trabajo, una función o encargo que una persona debe cumplir. Perfecto, te felicito porque has repetido lo que es una misión. ¿Saben? Esto me lleva a preguntarles en esta mañana, ¿alguna vez te han asignado alguna misión? ¿Te han dicho, mira, Carlitos, mira, María, ahora te vamos a pedir que cumplas con esta misión? Como hacer un recado, por ejemplo, llevar alguna fruta de la tienda hasta la casa, o quizás ayudar a alguna persona enferma, ayudar en casa en alguna tarea, como lo que sucedió, claro, el día cuando se entregó aquel mencionado y tan esperado momento de la bondad. ¿Te recuerdas? Bueno, igual, yo creo que algunas veces nos han asignado alguna labor. Así es que, o tal vez has escuchado acerca también de una misión espacial, con eso de los cohetes y que van a la luna y salen al espacio. Qué hermoso, ¿verdad? Será participar en una de esas misiones espaciales. Eso es maravilloso, pero claro, yo quiero decirte que en algún momento también en la Biblia encontramos personajes que cumplieron una misión, como los que estudiamos en esta semana, en la semana I Will Go Aventureros. ¿Tú te recuerdas? Como la historia de José, de Moisés, de Josías, de Samuel, como esas historias que nos recuerdan cómo esos jóvenes, esos niños también cumplieron una misión de parte de Dios y fueron llamados a esa misión. ¿Sabes, querido aventurero, querida aventurera? Todos tenemos una misión en esta tierra. Y es más grande que cualquier otra misión que tú hayas hecho alguna vez. Y es la poder llevar esperanza y que otros también puedan conocer a Jesús. Esa es nuestra misión. La misión es una misión esperanza. Es una misión de poder llegar a nuestros amiguitos, de poder llegar a las familias, de poder compartir esperanza. Y todo lo encontramos aquí en este libro sagrado, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Así es que ahí puedes encontrar. Pero tú dirás, pero pastor, yo soy muy pequeño. ¿Cómo yo voy a poder cumplir con una misión, con una gran responsabilidad como la que usted está mencionando? Yo tan solo soy un niño. Yo no creo que podría predicar a las personas. Yo soy tan pequeño que quizás no lo pueda lograr.
Sé que tienes esa pregunta y quizás puedas tener muchas otras preguntas, al igual como estos personajes de la Biblia. Pero sabes, recuerdo una historia que hace muchos años en Inglaterra ocurrió un incidente que interrumpió la circulación de los vehículos sobre un puente allá en Londres, y todo fue ocasionado por un caballo. Así que no sabemos el nombre del caballo, pero vamos a llamarle Azabache. A ver cómo se llamaba el caballo. Azabache. Saben, una mañana Azabache se mostró muy terco con su amo, quien lo llevaba alando la carreta con un cargamento que llevaba hasta el puerto. Y cuando llegaron frente a aquella famosa torre donde está el gran reloj que marca la hora allá en la ciudad de Londres, allí Azabache se detuvo y no quiso dar ni un solo paso más. Así que ahí se quedó paralizado, se quedó quieto. Y en esa zona pues está absolutamente prohibido estacionarse. Está absolutamente prohibido detener cualquier vehículo. Y en este caso, bueno, pues tener allí a Azabache con su cargamento, imagínense, iba a ser difícil mover ese caballo. Así que el dueño lo acarició y le dijo: Azabache, por favor avanza. Ustedes saben, cuando nosotros tenemos que, a veces nos ponemos a dialogar con los gatitos, con los perritos, y perrito, ¿verdad? O Toby, mira, Toby, ayúdame, movete, yo estoy haciendo limpieza. O a veces nos ponemos a negociar con la computadora, ¿verdad? Computadorcita, por favor, funciona. Así se puso a hablar el dueño de Azabache. Pero ¿saben? Todo fue en vano. Azabache no se quería mover y prácticamente seguía allí, en ese lugar. El caballo parecía ser que no tenía inconvenientes. Él no entendía lo que estaba ocasionando, pero él estaba tranquilo. Y mientras todo eso sucedía, entonces ya estaba un autobús detrás de Azabache. Ya se habían hecho cola en el otro lado también del puente, porque es un puente que solo es de una vía. Así es que la situación se estaba volviendo un poquito más complicado, y no había pasado mucho tiempo cuando llegó un policía de tránsito y ordenó al dueño y le dijo: por favor, mueve ese caballo, porque mire el congestionamiento que está haciendo, mueve ese animal. Así es que no interrumpa el tránsito, le dice el policía. El hombre pues le contestó que obedecería con mucho gusto si tan solo pudiera lograr que su caballo se moviera. El policía intentó mover al animal, lo empezó a empujar, pero sus esfuerzos fueron en vano, porque el caballo no consintió en dar ni un solo paso. Así es que ya el tránsito se había paralizado por completo, ya la circunstancia estaba difícil, de manera que los autobuses, los camiones, los autos, los motociclistas también no podían adelantar y empezaron a bocinar. Empezaron a sonar, ¿verdad?, sus vehículos para que las personas se movieran. Los conductores empezaron a sacar la cabeza de sus automóviles, de sus carros, para ver qué es lo que estaba pasando. Y para completar, en el río, debajo del puente, había un remolcador que pedía que el puente se abriera porque tenía que pasar el barco con un cargamento. Así es que qué terrible circunstancia. Imagínate la escena. Y ahí seguía Azabache, ahí seguía el caballo, como que si nada estuviera sucediendo. Y en ese momento, entonces apareció un muchachito, un niño, y se acercaba allí al puente comiéndose una manzana. Su manzana estaba así tronadora, ¿verdad? Y con sabor delicioso. Y al ver la interminable hilera, dijo: yo quiero ir a ver qué está pasando en el puente. Y se fue a donde estaba, y llegó donde estaba cerca del caballo, atrayendo la atención de aquella muchedumbre de las personas que estaban en ese lugar. Así es que Roberto, así se llamaba aquel muchachito, aquel jovencito, se deslizó por entre las personas mayores y entonces llegó a la primera fila, comiéndose siempre su gran manzana roja, preciosa y sabrosa. De repente, al ver al jovencito, aquel dueño de Azabache, le dijo, y se le ocurrió una brillante idea, y le dice: hijo, dame tu pedazo de manzana. Y Roberto se quedó sorprendido, porque era una manzana que estaba
ya a medio comer y la estaba disfrutando. Él no estaba dispuesto a privarse de tan delicioso manjar, ¿verdad? Como su fruta, pero al ver la congoja en el rostro de aquel hombre, le dio lo que quedaba de la manzana. Y entonces, en efecto, aquella manzana produjo algo al caballo. El caballo por lo menos volteó a ver un poco al dueño cuando le acercó la manzana, y cuando sintió el olor, aquel caballo como que le brillaron los ojos. Y entonces, mientras el conductor ponía su manzana frente a Azabache, Azabache empezó a mover una pata, empezó a mover otra pata, y entonces el dueño empezó como a alejar la manzana y el caballo iba detrás de la manzana. Así es que pareciera ser de que eso arregló la situación. Entonces los autobuses, los camiones, las motocicletas, todo el remolcador pudieron continuar su viaje, porque gracias a un muchacho que dio su manzana media mordida y pudieron ayudar a aquel hombre para mover su caballo. ¡Qué magnífica acción hizo este muchachito! Qué bueno que él también compartió lo que tenía. Qué bueno que él también cumplió su misión. Quizás sin saber que tenía una misión que iba a cumplir ese día. Y es cierto que tenía poco que dar, pero lo que poseía lo dio y lo hizo en el momento en que más se necesitaba. Saben, queridos aventureros, queridos hermanos, en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 14, nosotros encontramos una historia como la de Roberto. Encontramos una historia como la de ese niño, ese jovencito que fue allí para poder ayudar a Azabache. El Señor Jesús cuenta la historia allí que estaba sucediendo algo, ¿verdad? Él había ido con sus discípulos a un lugar apartado, él quería descansar. Pero desde la colina, él empezó a observar que muchas personas empezaron a llegar. Empezaron a llegar y entonces él empezó a predicar. Empezó a hablar del consuelo, de la sanidad. Él empezó a hablar de la paz. Empezó a hablar también de lo que Dios podía hacer en ellos. Y comenzó a hablarles acerca de las verdades del reino, de la esperanza. Y tan eran sus palabras con dulzura que las personas estaban tan atentos que no se percataron que las horas iban avanzando y que el tiempo se fue tan rápido, porque las palabras de Jesús eran tan interesantes y tan lindas que ellos no se dieron cuenta que pasó la hora de la comida. Pero claro, ustedes saben que cuando uno, a pesar de que se le olvide la hora de la comida, empieza a sentir como alguito por ahí en el estómago, como que empieza a hacer ruidos y cosas, ¿verdad? Y se revuelve. Así es que Jesús se dio cuenta que la gente tenía necesidad del alimento, así como todos lo tenemos. Pero quiso probar la fe de sus discípulos. Y mirando a la multitud que le rodeaba, entonces llama a uno de sus discípulos y le hace una pregunta. Ahí en el versículo 5 de la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 6. Dice la Biblia lo siguiente, San Juan, capítulo 6. Y vamos a terminar de buscarlo por acá. San Juan, capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces llama a Felipe y le dice, mira, ¿de dónde vamos a comprar pan? Queridos niños, podría pensarse que esa era una pregunta que no debía de darse, porque era imposible que pudieran dar de comer a más de 5,000 personas, sin contar niños, sin contar las mujeres. Imagínense ustedes, qué difícil dar de comer a 10,000, 15,000 personas sin tener nada en la mano, sin haber preparado fuego, sin haber tenido ollas, utensilios. Difícil. Si usted hubiera sido Felipe, ¿cómo le habría contestado a Jesús? Si tú como aventurero que te gusta hacer fuegos, que te gusta ir a campamentos, ¿cómo hubieras respondido? ¿Qué hubieras hecho en esta circunstancia? Bueno, si es posible, quizás hubieras dicho lo mismo que dice la Biblia ahí, que Felipe le contestó en el versículo 7. Felipe le responde, mira, Señor, 200 denarios
de pan no bastarían a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no se le va a poder dar de comer, ni a un poco se le podría dar de comer. Parece que cuando los seres humanos se enfrentan a una tarea de ciertas dimensiones y proporciones, sienten temor, sienten incapacidad. Es difícil cuando nosotros vemos que hay algo imposible. Y entonces Felipe argumenta que ni el sueldo de 200 días de un trabajador pudiera ser suficiente para dar de comer a ese grupo de personas que se encontraban. Saben, los seres humanos no sabemos hacer y no sabemos cómo resolver los problemas cuando son grandes por nuestra fe limitada, y generalmente dependemos de lo que tenemos a la mano, dependemos del dinero que tenemos guardado o quizás de las cosas que podamos tener. Pero Jesús sabía bien lo que tenía que hacer y solamente estaba probando, solamente estaba esperando a ver qué hacía el ser humano. Lo que quería es que los discípulos vieran su incapacidad, de que ellos no podían solucionar, de que no podían hacer ese milagro. El único que podía hacer ese milagro era Dios. Por eso necesitaban un milagro operado de parte de Dios. Y entonces Andrés, otro de los discípulos que estaba con Jesús, al escuchar la conversación que había tenido con Felipe, entonces él lleva a alguien. Entre la multitud había habido un muchacho que tenía unos pocos panes y unos pocos peces. Y dice el versículo 8, dice la Biblia que uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Así es que a la respuesta de Andrés podemos imaginar 5 panes y 3 pececillos. Jamás pueden alimentar a 5,000 personas. Imagínense, ¿cómo puede eso dar de comer? ¿Se han preguntado ustedes de dónde salió ese niño? ¿Se han preguntado ustedes de dónde salió, de dónde lo trajo Andrés? Saben, definitivamente este discípulo vivía en esa región de Betania, muy cerca de ese lugar donde fue el milagro. Probablemente quizás conocía a ese niño, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que encontró a un niño que era su almuerzo, era su merienda, pero que también él se había quedado allí escuchando y se le había olvidado hasta comerse su almuerzo porque habían sido tan lindas las palabras de Jesús. Pero definitivamente este discípulo le dijo al niño si podía él ceder su alimento. Creo que este chico de la historia, cuando salió de casa temprano en la mañana para escuchar a Jesús, nunca se imaginó que él se convertiría en un personaje tan famoso que todavía aún nosotros estemos hablando de él. Nunca se imaginó que su merienda, su almuerzo, iba a servir para poder hacer algo para Jesús. Tal vez movido por la curiosidad, así como Roberto. Este nombre no lo sabemos, tampoco el de la Biblia, pero quizás movido por todo eso, fue a buscar a Jesús. Y llevó consigo su provisión, llevó consigo lo que él llevaba en su bolso. Vale la pena que tomemos también un minuto para hablar acerca de la comida de este muchacho. 5 panes, pero eran de cebada, dice la palabra de Dios. Y la cebada era el alimento de menor calidad, era un alimento. Era un pan de pobres, era un pan que más bien la cebada era lo que se le daba a los animales. Así que podemos decir de que era un pan sencillo. Era un niño sencillo que tenía poco. Quizás era uno de los productos más baratos también que se conseguía en el mercado y la gente pobre de eso hacía sus panes. Queridos jóvenes, definitivamente Andrés lo encuentra. Y él se da cuenta de que este niño, a pesar de que era poco lo que tenía, pero estaba dispuesto a darlo. Y siento que es una historia interesante. Nosotros podemos ver y nos imaginamos a ese discípulo pedirle su comida. Y tal vez sintió lo mismo que nuestra historia de hoy, la de Roberto. Pero sin embargo, él dice que no se limitó, sino que lo dio a Felipe. Y sabemos que dio todo lo que tenía porque era su único almuerzo. ¿Qué privilegio tuvo ese niño de compartir a Jesús lo poco que tenía? Sin duda era una experiencia que jamás ese niño iba a olvidar. Y seguramente ese niño también se quedó muy asombrado porque frente a él ocurrió el milagro de poder hacer que esos panes
y que esos peces abundaran para poder dar comida a esos 5,000. Y no solo eso, sino que también después de haber comido, dice que recogieron cestas y cestas de comida y sus ojos estaban grandes. Sus ojos se quedaron grandes al ver lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo hizo? Quizás puedo preguntar a este niño, si de mi bolsa solo saqué unos panes y unos peces, pero él saca y da pan para todos. ¿Cómo es posible que todos estamos comiendo? Se pudo haber preguntado ese niño. Saben, esas pudieran haber sido esas preguntas que cualquiera se pudiera hacer. Pero tal vez podemos ver que este niño vio ese milagro porque estuvo dispuesto. Y qué maravilloso, con ese milagro, la fe de los discípulos, la fe del niño, la fe de la multitud, fueron probadas y seguramente esta historia quedó registrada para que nosotros también creamos en el Señor, porque Él puede hacer grandes cosas. Él es generoso y lo que Él desea nada más es que entreguemos lo poco que tenemos al servicio de su causa y lo poco que tenemos, Él lo puede hacer un milagro y lo puede hacer grande para el servicio y ayudar a los demás. Así es que algunos de ustedes quizás pueden estar tentados a pensar como los discípulos. Es poco lo que tenemos que dar. Quizás ustedes como niños dirán, pues yo no tengo mucho que dar, pastor. Yo no tengo nada. Pero, ¿saben? El maestro, él dependió también de lo que el humano entregó. No es que él necesitaba del humano. Jesús pudo haber hecho el milagro de la nada, pero Él permite que nosotros participemos en esos milagros. Él permite de que a través de la gratitud, a través de la entrega, eso pueda suceder. Así es que, queridos niños, en este caso, colaboremos porque la parte humana más la parte divina es un éxito total. Es una bendición para poder ayudar a los demás. Así es que en este incidente podemos aprender, queridos niños, que nuestro Señor se agrada de usarnos. Él tiene una misión, aunque quizás tú no sepas. Hoy que te levantaste, tú dices, bueno, yo no sé cuál es mi misión. Dios tiene una misión. Y Él en el momento justo te va a mostrar la misión que tiene para tu vida. Y es poder ayudar a las personas, poder satisfacer el hambre física y no solo el hambre física, sino también el espiritual. Porque el mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan se nos presenta a Jesús como el pan de vida. Desde el versículo 35 dice que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, perdón. Y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Así es que, queridos niños, queridos aventureros, la más grande necesidad de los seres humanos no solo es darles alimento material, sino también es darles alimento espiritual. Y Jesús es el pan de vida. Lo mejor que podemos darle a las personas es a Jesús. Y cuando lleguemos a comprender que en Jesús tenemos todo lo que un ser humano puede necesitar, entonces vamos a tener un sentido diferente para nuestra vida. Entonces podremos alcanzar nuestra misión y poder ayudar a los demás porque Jesús es el que nos está enviando. Así que dejemos de preocuparnos por la escasez, por los problemas, o por lo que nosotros no podemos hacer, o por lo poco que podamos tener. Dejemos a un lado lo que nos impide que lleguemos a Jesús. Llevemos nuestros panecitos, llevemos nuestros pececitos, llevémoslo en la cesta y pidamos al Señor que haga un milagro, que a través de lo que tenemos, aunque poco, que Él lo pueda multiplicar y pueda también ser abundante para su honra y para su gloria. Hoy necesitamos de esos aventureros, de esos padres, de esos directores. Hoy necesitamos también en este mundo, cuando hay mucha hambre, cuando hay mucho dolor, cuando hay mucha tristeza, mucha enfermedad, cuando nos encontramos en medio de una pandemia, en circunstancias difíciles, Jesús entonces quiere que nosotros vayamos a Él y entreguemos lo poco que tenemos, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos y todo lo que tenemos y lo pongamos a su servicio para que Él haga el más grande milagro y podamos ver también cómo otras personas son bendecidas por su gracia, por la transformación, por el pan de vida que llevemos, que es Cristo Jesús. Te quiero invitar en esta mañana para que ahí donde estás
puedas hacer esta oración y pedirle a Dios que Él pueda utilizarte. No importa tu edad, si tienes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, que es la edad de los aventureros. No importa si eres de 10, 15, 20, 30, 70, 80 años. Dios hoy te está llamando para que te pongas al servicio de tu causa. ¿Tienes poco? Entrégalo. Entrega lo poco que tienes y tú verás el milagro que hará Dios a través de eso que tú estás dando. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Cariñoso Padre Celestial, esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos contigo porque 32 años han pasado del ministerio de los aventureros. Gracias, Señor, por el milagro que tú has hecho también de poner en los líderes de la iglesia un ministerio tal que pudiera también ayudar a los niños, a los padres y a los adultos en este caminar que va rumbo al cielo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque hoy podemos alegrarnos por este ministerio que tanto ha servido a muchos. Oramos, Señor, que bendigas a cada aventurero, a cada aventurera, que bendigas a los padres, a los directores, a los consejeros, a todos aquellos que estamos involucrados en este caminar, en este ministerio. Oramos, Señor, para que tú les bendigas y que le puedas seguir dando fuerza, puedas seguir dando ánimo para que estos niños, estas niñas puedan también seguir corriendo en esta maratón de la vida y puedan llegar a esa patria celestial. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice a nuestros amigos que también hoy nos están escuchando y viendo. Gracias, Padre, porque sabemos que también ellos han alcanzado esta bendición, porque ellos también lo poco que tienen lo pueden poner en las manos de Dios para poder ser una bendición para los demás. Gracias te damos, Señor. Gracias por este momento que nos das. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana y esperamos que sigas disfrutando del Día de los Aventureros.